En el verano abrasador de 1944, una epidemia de polio estalló en nuestra ciudad de Newark, New Jersey, en el barrio judío de Weehawkee, donde vivíamos mi familia y yo. Nadie sabía cómo se propagaba la enfermedad, pero el miedo estaba en todas partes porque la polio podía paralizar o matar, especialmente a los niños. Aquel verano, los casos se multiplicaron y los padres mantenían a sus hijos encerrados, lejos de los parques y las piscinas. Y en el centro de esta crisis estaba Eugene Cantor, al que todos llamaban Bucky, un joven de 23 años, fuerte, responsable, que dirigía el patio de recreo de la escuela Chancellor Avenue. Bucky no estaba en la guerra por su mala vista, lo que le hacía sentirse culpable, pero volcaba toda su energía en los chicos del barrio, organizando juegos y deportes para mantenerlos ocupados y darles algo de normalidad en medio del pánico. Este fragmento corresponde a la primera página de la edición en español del libro de Random House. La voz narrativa, omnisciente y evocadora nos introduce el contexto histórico de la epidemia de polio, el escenario de Newark y al protagonista Bucky Cantor, estableciendo así un tono de tensión y fatalismo que va a definir toda esta novela. Muy bien, para quien no me conoce y aún no se ha suscrito con nosotros, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, esta es nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy en ella vamos a hablar de Némesis, de Philip Roth. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Némesis, publicada en el año 2010, es una de las últimas novelas del escritor estadounidense Philip Roth. Una obra concisa pero poderosa que va explorando temas como el deber, la culpa, el capricho de la fatalidad y que está ambientada en 1944 en Newark, New Jersey, durante la epidemia de polio. Esta novela es considerada parte de la trilogía de la muerte de Philip Roth, junto a Indignación, publicada en el año 2008, y Humillación, publicada en el año 2009. Una por año, y por eso se llamó la trilogía de la muerte. Némesis es una novela corta que va combinando realismo histórico, tragedia clásica y reflexión filosófica, consolidando así el estilo tardío de Roth, que tiende a ser más sobrio pero igualmente incisivo. La novela está dividida en 3 secciones, con una narración omnisciente que adopta la perspectiva de Arnie Mesnikov en el epílogo, revelando su identidad retrospectivamente. Y la estructura es lineal, con un ritmo pausado que va reflejándonos la acumulación del miedo y la culpa. El uso de un narrador secundario, en este caso Arnie, añade una capa de distancia permitiendo una reflexión madura sobre todos los eventos. Es una tragedia moderna con ecos de los mitos griegos, ya que, como nos sugiere el título, Némesis alude a la diosa de la venganza y al castigo por la ibris. El tono es sombrío, con momentos de ternura en las descripciones de la infancia y la comunidad, pero dominado por un fatalismo que cuestiona la justicia divina y la humanidad. La novela también explora la tensión entre el deber y el deseo personal, el papel del azar en la vida y la lucha por encontrar sentido al sufrimiento. Bucky, comparado con Job o Prometeo, es un héroe trágico cuya virtud, su sentido del deber, se convierte en su perdición, y la polio sirve como una metáfora de las fuerzas incontrolables que desafían el idealismo humano. La prosa de Philip Roth es precisa, con descripciones vívidas de Newark, sus calles que son malolientes y su calor opresivo,
y el campamento con su aire purificado. Los diálogos son escasos, pero cargados de un subtexto, y las reflexiones filosóficas se integran sin romper el flujo narrativo. Como ya dijimos, la polio simboliza el caos y la arbitrariedad del destino, mientras que el patio del recreo representa un espacio de orden que Bucky intenta preservar a pesar de todo. Su discapacidad visual previa al polio prefiguran su incapacidad para ver las limitaciones de su heroísmo, y su parálisis final encarna su autoimpuesta prisión moral. Ahora bien, la novela profundiza en la psique de Bucky y su entorno, explorando así cómo las crisis amplifican los conflictos internos. Bucky Cantor es un personaje impulsado por un sentido exagerado del deber, moldeado por su crianza con su abuelo, quien le inculcó valores de fortaleza y responsabilidad. Su culpa por no estar en la guerra y su obsesión por proteger a los niños reflejan un complejo de héroe que lo llevan a internalizar el sufrimiento colectivo. Contrayendo polio, su autoimagen de hombre fuerte se desmorona, y su rechazo a Marcia y su aislamiento posterior sugieren una depresión severa y un narcisismo trágico. Se castiga a sí mismo para preservar su honor. Arnie Mesnikov, como narrador y contraste, nos representa la resiliencia, aunque también, víctima de la polio, acepta su discapacidad y construye una vida plena, sugiriendo una madurez emocional que Bucky nunca logra. Su perspectiva retrospectiva nos ofrece una crítica implícita al fatalismo de Bucky. En cuestión de la comunidad de Wequahic, la paranoia colectiva refleja un impacto psicológico de la certidumbre. Los padres, al culpar a Bucky o a otros, proyectan su miedo, mientras que los niños como Horacio, el joven con discapacidad cognitiva, son víctimas de la exclusión social, amplificando la tragedia. La novela explora el trauma colectivo, comparando la polio con amenazas modernas como el SIDA, y cómo el miedo distorsiona las relaciones. También, Bucky encarna el conflicto entre el ego, su necesidad de ser bueno, y el superego, las expectativas sociales. Un tema recurrente en sus novelas de Roth, influenciado por el psicoanálisis freudiano. Entonces, Némesis refleja las dinámicas sociales de la América de los años 40, con un enfoque en la comunidad judía y el impacto en las crisis sanitarias. La polio, una enfermedad real que aterrizó en Estados Unidos hasta la vacuna de 1955, nos sirve como metáfora de las crisis colectivas, como lo fue en su momento el 11 de septiembre o el SIDA en los años 80. Philip Roth captura el pánico social, la desinformación y la estigmatización de los enfermos, reflejando cómo las sociedades buscan los chivos expiatorios en los tiempos de incertidumbre. El barrio de Cuelajic, donde Roth creció, es un tipo microcosmos de la experiencia judío-estadounidense, marcada por la cohesión comunitaria, pero también por la vulnerabilidad frente a la asimilación y el antisemitismo. Bucky, como figura histórica, encarna el ideal de la masculinidad judía que busca probarse con un contexto de exclusión, su no participación en la guerra. La novela también critica la marginización de las personas con discapacidades, como lo hace con Horacio, etiquetado cruelmente como el idiota. La profesión de Arnie, modificando edificios para la accesibilidad, refleja los cambios sociales hacia la inclusión de los años 70, contrastando con la intolerancia de los años 40. La guerra, aunque en un segundo plano, amplifica la culpa de Bucky a la presión sobre los hombres jóvenes para demostrar su valor. Y bueno, esta novela sugiere que las crisis sociales, o sea, en este caso hablando del polio, o las globales, lo que es la guerra, generan tensiones similares, fragmentando la cohesión social. Marcia, aunque es un personaje secundario, representa el deseo de normalidad y amor, pero su papel está subordinado al conflicto interno de Bucky,
reflejando las limitaciones de los personajes femeninos en la obra tardía de Philip Roth. Y ya que estamos hablando de Philip Roth, les cuento que él nació el 19 de marzo de 1933 en Newark, New Jersey, allá en Estados Unidos. Por cierto, un abrazo muy afectuoso a los lunares que nos escuchan hasta allá. Falleció el 22 de mayo del 2018 en Nueva York, en Estados Unidos. Fue hijo de Herman y Bess Roth. Creció en el barrio judío de Weehawkee, en Newark. Estudió en la Universidad de Rutgers. Se graduó con un BA en Bucknell University y obtuvo una maestría en la Universidad de Chicago. Sirvió brevemente en el ejército antes de dedicarse a la escritura y la enseñanza. Su primer libro, Goodbye, Columbus and Five Short Histories, de 1959, ganó el National Book Award, estableciéndolo como una voz prometedora. Portoins Company, en 1969, que fue un éxito de ventas, lo convirtió en una figura controvertida por su exploración implícita de la sexualidad y de la identidad judía. Publicó 31 libros, incluyendo American Pastoral, que ganó el Pulitzer en 1997, Sabbath Theater en 1995, que ganó el National Book Award, The Human Stand en el 2000 y The Plot Against America en el año 2004. Su alter ego literario, Nathan Zuckerman, aparece en 9 novelas, mientras que un Roth ficticio narra otras como Operación Psylocke. Némesis, novela está escrita en el año 2010, que fue su última novela, tras la cual anunció su retiro en el año 2012. Estuvo casado con Margaret Martinson, que falleció en 1968, y después con la actriz Claire Bloom, en la que en su memoria criticó su matrimonio. No tuvo hijos. Roth vivió dedicado a la escritura, manteniendo relaciones con mujeres más jóvenes en sus últimos años. Residió en Nueva York y en Connecticut, alejado de la vida pública. Era un humanista secular, crítico del dogmatismo religioso y político, y aunque fue identificado con la izquierda, evitó afiliaciones partidistas, centrándose en la complejidad del individuo frente a la sociedad. Su interés en la identidad judía y la historia estadounidense marcó su obra. Ganó 2 National Book Awards, 2 PEN Faulkner Award, el Pulitzer, el Man Booker International Prize. En el 2005 fue el tercer escritor vivo publicado en el Library of the America. Recibió la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla de Oro en Ficción. Y hasta el año en el que estamos viviendo el día de hoy, 2025, al menos en este mayo 19 que estamos publicando esto, Philip Roth sigue siendo un referente del realismo literario y la exploración de la identidad estadounidense. Su obra ha inspirado adaptaciones cinematográficas como The Human Stand en el 2003, Elegy en el 2008, y también ha tenido debates sobre su representación de género y etnicidad. Como ya dijimos, Philip Roth se jubiló. Anunció que Némesis sería su última novela, una decisión que sorprendió a críticos, dado su prolífico historial. En entrevistas expresó que sentía haber dicho todo lo que tenía que decir. Él también tenía un miedo personal a la polio, ya que creció en Newark durante los años 40, y admitió que el miedo a la polio era real en su infancia, inspirado por un amigo que contrajo la enfermedad, y aunque Weehawkee no sufrió una epidemia, la novela recrea ese terror colectivo. Algunos críticos como The Publishers Weekly consideran a Bucky demasiado simple como un protagonista, argumentando que sus virtudes, entre lo que es la cortesía y la rectitud, lo hacen menos complejo que otros personajes de Roth. Sin embargo, otros ven en su simplicidad una fuerza trágica comparable a los héroes clásicos. Y a pesar de todo este tono sombrío, Philip Roth incluye un chiste sobre la nariz judía en Némesis, que él mismo justificó diciendo: "Permítanme tener la nariz". Este toque de humor va aliviando la tragedia y nos va reflejando ese estilo irreverente.
Roth expresó su aversión a los e-book durante la promoción de Némesis, argumentando que la tecnología distrae de la experiencia estética de la lectura. Predijo que la novela se convertiría en una actividad cúltica en 25 años. Una visión pesimista que contrasta con su legado y tiene influencias de la literatura clásica, ya que Némesis está influenciada por la tragedia griega, particularmente por la figura de Prometeo y Job, también reflejada en Buki como un héroe castigado por su virtud. Roth también admiraba a Sófocles y a Eurípides por su exploración del destino. Autores como Saul Bellow y Bernard Malamud, contemporáneos judíos, influyeron en su enfoque en una identidad étnica y en las tensiones sociales. Roth consultó a Bellow sobre cómo escribir novelas cortas, aunque creo que ambos se rieron de no tener una respuesta clara. Franz Kafka y Henry James inspiraron su interés en la alineación y en la ambigüedad moral. La estructura introspectiva de Némesis nos recuerda a James, mientras que el fatalismo va evocando a Kafka. La influencia de Freud es evidente en la exploración de la culpa y el conflicto interno de Buki, un tema recurrente de Roth desde Portnoy's Complaint. La experiencia de la diáspora y el holocausto, aunque no explícitos en esta novela, nos informan el trastorno de Wehalik, reflejando la vulnerabilidad de la comunidad judía. Roth influyó también en autores como Jonathan Franzen y Jeffrey Eugenides, quienes adoptaron su enfoque en la familia y la sociedad estadounidense. Franzen, en particular, comparte su interés en las contradicciones de la clase media. También influyó en la literatura judía en escritores como Nathan Engander y Nicole Klaus, que han seguido su exploración de la identidad judía, aunque con perspectivas un poquito más globales. Cualquiera de estos pudieran encontrar sus reseñas de sus libros aquí en el canal también. Y la economía narrativa de Némesis y otras novelas tardías de Roth han inspirado a autores que buscan condensar temas complejos, como Julia Barnes, con su libro The Sense of an Ending. Los ensayos de Roth y la postura sobre la literatura como actor de resistencia han influido en ensayistas como Sadie Smith o Rebecca Solnit, quienes abordan la intersección del arte y la política. Y después de todo este rollote que les acabo de decir, te preguntarás por qué habrías de leer Némesis. Si todo lo anteriormente dicho no fue suficiente, les voy a decir unas cuantas razones más, ¿vale? Tendríamos que leer esta novela por su profundidad trágica, ya que nos ofrece una meditación poderosa sobre el destino y la culpa, con un protagonista que va encarnando las luchas universales contra las fuerzas incontrolables. También por su prosa magistral, porque la escritura de Roth, precisa y evocadora, captura tanto el terror colectivo como la intimidad de las pérdidas personales. También por su relevancia histórica y contemporánea. La epidemia de polio resuena con crisis modernas como lo fue hace algunos años el COVID-19, invitando a reflexionar sobre el miedo, la responsabilidad y la resiliencia. También por su exploración filosófica, ya que las preguntas sobre la fe, el heroísmo y el azar son accesibles pero profundas, apelando a nosotros los lectores interesados en la condición humana. Si todo esto no es suficiente, habríamos que leerla por su brevedad y su fuerza, ya que con menos de 300 páginas es una obra compacta pero intensa, ideal para quienes buscan una lectura impactante sin la extensión de otras novelas que ha publicado Philip Roth. Es una novela esencial para quienes aprecian la literatura que combina historia, psicología y filosofía con una narrativa absorbente. A continuación vamos a hacer una pequeña pausa porque me gustaría mucho hablar de esta novela, pero con unos pasajes que nos van descubriendo más o menos de qué trata y aparte pues nos van aclarando nuestras dudas del por qué habríamos de leerla, por qué no, y todas estas imágenes impactantes que nos va reflejando por medio de su escritura. Si a ti no te gustan los spoilers, te recomiendo que le pongas pausa en este momento, que vayas a terminar de leer el libro y después regreses para que hagas tus puntos, tu comparación de puntos.
Si tú no tienes ningún problema con los spoilers, pues te recomiendo que después de la pausa, pues nos sigas escuchando, ¿vale? Antes de que se vayan, si es que te vas, suscríbete, danos like, comparte y sobre todo déjanos aquí en la parte de abajo tus comentarios. Si te quedas, de todos modos también suscríbete en este momento, danos like, compártenos y también déjanos tus comentarios hasta lo que llevamos, ¿vale? Vamos a la pausa y regresamos. Némesis, publicada en el año 2010, es una novela corta de Philip Roth ambientada en el verano de 1944 en Newark, en New Jersey, durante una ficticia epidemia de polio que azota el barrio judío de Wehalik. La historia sigue a Eugene Cantor, mejor conocido como Bucky, un joven de 23 años, profesor de educación física y director en un patio de recreo que se enfrenta a dilemas morales y personales mientras la enfermedad amenaza a los niños bajo su cuidado. En un inicio, Bucky, un hombre atlético y responsable, siente culpa por no estar luchando en la Segunda Guerra Mundial debido a su mala visión. En el patio de recreo de la escuela Chancellor Avenue, organiza actividades para mantener a los niños ocupados mientras la polio se propaga, causando miedo y paranoia en la comunidad. Y cuando varios de sus chicos se enferman y mueren, Bucky comienza a cuestionar su papel y la justicia divina. Marcia, la novia de Bucky, lo convence de dejar Newark para trabajar en un campamento de verano en Los Poconos, en Indian Hill, donde ella es consejera. Y aunque inicialmente resiste sintiendo que abandona su deber, Bucky cede, buscando escapar del peligro y estar con Marcia. En el campamento disfruta de un breve periodo de felicidad, pero pronto descubre que la polio también ha llegado ahí, posiblemente a través de él, y bueno, ya en el clímax y la resolución, Bucky contrae polio, quedando parcialmente paralizado, consumido por la culpa que cree que pudo haber llevado la enfermedad al campamento, traicionando a los niños de Newark y a los del campamento. Y años después, en los años 70, el narrador Arnie Mesnikov, un antiguo alumno de Bucky, que también contrajo polio, lo encuentra por casualidad. Bucky, ahora un hombre amargado y aislado, ha rechazado a Marcia, que vive obsesionado con su supuesta responsabilidad. Arnie, en contraste, ha aceptado su discapacidad y lleva una vida plena, ofreciendo una perspectiva más resiliente frente a la tragedia. Y como se han dado cuenta, esta novela explora temas como el destino, la culpa, la fe, el heroísmo y el impacto de las crisis colectivas en el individuo, con un tono trágico que nos recuerda a los mitos griegos. Es la última de las 4 novelas cortas de Roth, entre ellas que está Everyman, Indignation, The Humbring y Némesis, todas centradas en la fragilidad de la vida frente a la casualidad. Y bueno, vamos a hablar de algunas frases, de algunos pasajes que destacan en lo personal por su impacto narrativo y temático, como por ejemplo en la página de 1 al 10, cuando nos cuenta sobre el inicio de Wehalik, nos hace la descripción de la epidemia que establece el tono de miedo colectivo, y tiene esta frase: nadie sabía cómo se propagaba la enfermedad, pero el miedo estaba en todas partes porque la polio podía paralizar o matar, especialmente a los niños. Con esta frase nos introduce la polio como una fuerza incontrolable, paralela al destino, y también nos establece el contexto social. De las páginas 30 a la 40, en La muerte de los niños, Bucky enfrenta la pérdida de sus alumnos cuestionando a Dios. Y su frase es: si Dios existe, ¿por qué permite que los niños sufran así? ¿Qué clase de justicia es esa? En esta frase nos marca el inicio de la crisis de fe de Bucky, un tema central que va a estar presente a lo largo de toda esta novela. De la página 80 a la 90, más o menos, está la decisión de ir al campamento, porque Marcia convence a Bucky para que deje Newark, desencadenando su culpa, y la frase es la siguiente: no estaba huyendo, se decía, pero en el fondo sabía que estaba abandonando a los chicos que confiaban en él.
En esta frase resalta el conflicto entre el deber y el deseo, prefigurando la tragedia. De las páginas 120 a las 130 más o menos del polio en Indian Hills, Bucky descubre que la enfermedad ha llegado al campamento. La frase es la siguiente: el paraíso que había imaginado se convirtió en un campo de batalla invisible, y él era el portador de la muerte. Aquí se subraya la ironía trágica de su escape y su percepción de sí mismo como culpable. Y bueno, ya saltando a la página entre 260 y 280 en el encuentro con Arnie, Arnie nos narra el destino de Bucky, contrastando sus perspectivas. La frase es la siguiente: la única manera de salvar un resto de su honor fue negarse todo lo que siempre había querido. En esta frase nos resume la tragedia de Bucky, que elige el aislamiento para expiar su supuesta culpa. Y por último, ya saltando entre las páginas 280 y 283, Arnie recuerda a Bucky en su juventud lanzando una jabalina. Esta es una reflexión final de Arnie, que dice así: era un hombre fuerte, lleno de vida, y sin embargo, eligió vivir como si ya estuviera muerto. La importancia de esta frase es que cierra la novela con una imagen poética de la vitalidad perdida de Bucky, que contrasta con su autoimpuesta derrota. Hablemos del libro en sí, del libro físico, este que tenemos aquí enfrente. El título es Némesis. El autor es Philip Roth. El año de publicación es del 2011, aunque también de este libro en particular, aunque el libro original es del año 2010, por la editorial Houghton Mifflin Harcourt. En España, que el que tenemos aquí en la mano es de Random House. Es una novela corta de tragedia, de ficción histórica y de realismo psicológico. Como dijimos, tiene aproximadamente 280 páginas. Está dividida, está estructurada en 3 secciones sin títulos, narradas principalmente en tercera persona, con un epílogo en primera persona. ¿Qué más? Es la principal editorial en español, esta de Random House. También está Vintage Book en ediciones en inglés económicas, las de bolsillo, las clásicas de bolsillo, en formato pequeño. Está traducida por Jordi Fibra para esta editorial. Está publicada en un solo volumen. Tiene traducciones múltiples, incluyendo en francés, el alemán, el italiano y el portugués. Los reconocimientos que ha ganado esta novela es que es finalista del Wellcome True Book Prize en el año 2011 por su representación de la medicina en la literatura. No hay adaptaciones oficiales al cine, hasta el momento, hasta lo que llevamos del año 2025. Y en conclusión, Némesis de Philip Roth se alza como una joya en la vasta obra de este autor, una novela corta que destila la esencia de su genio, su capacidad de transformar una crisis local, una epidemia de polio en el Newark de 1944 en una meditación universal con el destino, la culpa y la fragilidad humana, y a través de Bucky Cantor, un héroe trágico cuya virtud se convierte en su condena, Philip Roth va tejiendo una narrativa que evoca a Sófocles y a Job, mientras ancla su drama en la especificidad de la comunidad judía de Wehalik. Su prosa, a la vez precisa y lírica, captura el terror colectivo y la lucha individual con una claridad que resuena con las crisis de nuestro tiempo, desde las pandemias hasta conflictos morales. Y aunque algunos críticos la critiquen por la simplicidad de Bucky, es precisamente esta humanidad, sus fallos, su idealismo roto, lo que hace de Némesis una obra conmovedora y perdurable. Como el último acto literario de Roth, esta novela no solo cierra su carrera con una nota de introspección, sino que también invita a ustedes los lunares a confrontar las preguntas eternas que han definido nuestra existencia. ¿Cómo resistimos el peso del azar? ¿Qué significa ser bueno en un mundo que castiga la bondad? Hay que sumergirnos en Némesis para descubrir una historia que, como la jabalina de Bucky,
vuela con muchísima fuerza y mucha precisión, dejando una marca imborrable en el corazón y en nuestra mente. Vamos a hacer nuestro ya conocido ejercicio de imaginación porque quiero leerles en voz alta el primer pasaje de esta novelita. Y tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Los elementos clave para poder hacer este ejercicio es el patio de recreo como espacio de comunidad y conflicto. Bucky lanzando la jabalina, que está simbolizando su fuerza y su lucha interna. Los carteles de polio y el periódico anclando el contexto histórico. La tensión en los rostros de los padres y los niños reflejando el miedo colectivo. Y por último, la atmósfera calurosa, opresiva, que refuerza el tono trágico. Ok, ya teniendo todo esto en mente, vamos a hacer nuestro ejercicio. Imagina una calle polvorienta en el barrio de Wehalik, en Newark, en el verano de 1944. El sol abrasador ilumina un patio de recreo de la escuela Chancellor Avenue, con columpios oxidados y un campo de béisbol improvisado. En el centro de esta imagen está Bucky Cantor, un joven atlético de 23 años con una camiseta sudada que lanza una jabalina con fuerza, su rostro concentrado pero cargado de preocupación. Alrededor, niños juegan, pero algunos miran con temor hacia sus padres que observan desde la acera, sus rostros tensos por el miedo a la polio. En el fondo, las casas de ladrillo de barro están cubiertas de carteles que advierten sobre la enfermedad y en un periódico en el suelo se menciona la Segunda Guerra Mundial. El cielo es de azul opresivo, con nubes que sugieren una tormenta inminente. Los colores dominantes son ocres, rojos desvaídos y grises, evocando el calor y la ansiedad de la época. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. ¿Qué Dios permitiría esto? ¿O es que acaso no hay ninguno? Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer en voz alta el primer pasaje de Némesis, de Philip Roth. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Némesis. Philip Roth. 1. Una Newark ecuatorial. El primer caso de polio de aquel verano se produjo a comienzos de junio, poco después del Día de los Caídos, en un barrio italiano pobre que estaba en el otro extremo de la población donde nosotros vivíamos, en el ángulo sudoeste de la ciudad, en el barrio judío de Wehawkik. Apenas nos enteramos, como tampoco oímos hablar de la siguiente serie de casos desperdigados por casi todos los barrios de Newark, excepto el nuestro. Hubo que esperar a la festividad del 4 de julio, cuando ya se había registrado 40 casos en la ciudad, para que en la primera plana del periódico vespertino apareciera una noticia titulada «Las autoridades sanitarias alertan a los padres sobre la polio», donde se citaba al Dr. William Kittek, inspector del Consejo de Sanidad, quien había prevenido a los padres para que observaran detenidamente a sus hijos y,
En caso de que un niño mostrara síntomas como dolor de cabeza, garganta irritada, náuseas, rigidez en el cuello, dolor en las articulaciones o fiebre, se pusieran en contacto con el médico. Aunque el doctor Kittel reconocía que 40 casos de polio eran más que el doble de los que podían producirse al comienzo de la temporada. Quería dejar claro que aquella ciudad de 229,000 habitantes en modo alguno sufría lo que podría considerarse una epidemia de poliomielitis. Aquel verano, como todos, había motivos de preocupación y era necesario adoptar las medidas higiénicas apropiadas, pero aún no había razones para que cundiera la alarma que 28 años atrás habían mostrado los padres durante el brote más largo de la enfermedad jamás producido, la epidemia de polio de 1916 en el noreste de Estados Unidos, cuando se habían dado más de 27,000 casos y 6,000 fallecimientos. En Newark había habido 1,360 casos y 363 muertes. Ahora bien, incluso en un año en el que el número de casos era habitual, cuando los riesgos de contraerla eran muchos menores que en 1916, la polio, una enfermedad paralizante que dejaba al niño permanentemente impedido y deforme o incapaz de respirar fuera de un recipiente metálico cilíndrico, un respirador artificial llamado pulmón de acero, o que podía conducir desde la parálisis de los músculos respiratorios hasta la muerte, causaba a los padres de nuestro barrio una considerable aprensión y alteraba la tranquilidad de los niños que gozaban de vacaciones veraniegas y podían pasarse el día, hasta bien entrado el largo crepúsculo, jugando al aire libre. La preocupación por las funestas consecuencias de enfermar gravemente de polio se acrecentaba al no existir ningún medicamento que tratara la enfermedad y ninguna vacuna que proporcionara inmunidad. La polio, o parálisis infantil, como la llamaban cuando se creía que la enfermedad infectaba sobre todo a niños de corta edad, podía atacar a cualquiera y sin ninguna razón aparente, aunque quienes la padecían eran generalmente niños o adolescentes hasta los 16 años. También los adultos podían resultar gravemente infectados, como le había ocurrido al entonces presidente de Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, la víctima más famosa de la polio, contrajo la enfermedad cuando era un vigoroso hombre de 39 años. A partir de entonces, tuvieron que sostenerle para que pudiera caminar y, aún así, debía llevar unas pesadas abrazaderas de acero y cuero desde las caderas hasta los pies, sin las que no hubiera podido mantenerse erguido. La institución benéfica que Roosevelt fundó cuando estaba en la Casa Blanca, la March of Dimes, obtenía dinero para la investigación y la ayuda económica a las familias de los afectados, pues, aunque era posible una recuperación parcial o incluso total, con frecuencia esto solo ocurría al cabo de meses o años con costosa terapia y rehabilitación en el hospital. Durante la recogida anual de fondos, los jóvenes norteamericanos donaban sus monedas de 10 centavos a la escuela para ayudar a la lucha contra la enfermedad e introducían el dinero en las huchas que pasaban los acomodadores de los cines, y tanto en las paredes de tiendas y oficinas como en los pasillos de las escuelas del país entero aparecieron carteles con las frases: "También tú puedes ayudar" y "Ayuda a combatir la polio", bajo imágenes de niños en sillas de ruedas, una guapa chiquilla con abrazaderas en las piernas que se chupaba el pulgar, o un niño acicalado con abrazaderas en las piernas que sonreía heroicamente lleno de esperanza. Aquellos carteles hacían que la posibilidad de contraer la enfermedad les pareciera incluso más terriblemente real a unos niños por los demás sanos. Los veranos eran húmedos en Newark, una ciudad que se hallaba al nivel del mar, y como estaba parcialmente rodeada de extensas marismas, un gran foco de malaria, que en aquel entonces también era una enfermedad incontenible, había nubes de mosquitos que era preciso liquidar con el matamoscas o con la palma de la mano cada vez que, por la noche, colocábamos sillas de playa en los callejones y en los senderos de acceso a las viviendas y nos sentábamos a ponernos a salvo del tórrido calor de nuestros pisos, donde para mitigar aquellas infernales temperaturas no había más remedio que la ingesta de agua helada o las duchas frías. Esto sucedía antes de la aparición del aire acondicionado doméstico. Entonces, cuando un pequeño ventilador eléctrico negro, puesto sobre una mesa para que produjera cierta brisa en el interior, ofrecía escaso alivio, cuando las temperaturas superaban los 32 grados, como sucedió repetidas veces aquel verano durante periodos de una semana o 10 días, en el exterior los vecinos encendían velas de citronela
y rociaban el ambiente con botes de insecticida Fleet para mantener a raya a las moscas y los mosquitos, de los que se sabía que eran transmisores de la malaria, la fiebre amarilla o el tifus, y de los que muchos, empezando por Drummond, el alcalde de Newark, que lanzó la campaña Acabemos con las moscas, extensible a todo el municipio, creían que transmitía la polio. Cuando una mosca o un mosquito lograba penetrar a través de los mosquiteros de las puertas y ventanas o por una puerta abierta, los inquilinos perseguían tenazmente al mosquito con matamoscas y Fleet, temerosos de que al posarse con sus patas cargadas de gérmenes en uno de los niños dormidos, le inoculara la polio. Puesto que entonces nadie conocía la fuente del contagio, era posible sospechar que casi todo, incluso los escuálidos gatos callejeros que se acercaban a nuestros cubos de basura en el patio trasero, de los malicientos y hambrientos perros vagabundos que rodeaban a hurtadillas las casas y defecaban en la acera y en la calle, y de las palomas que sureaban en los gabletes de las casas y ensuciaban los callejones de las entradas con sus blancuzcos excrementos. En el primer mes del brote, antes de que el Consejo de Sanidad lo reconociera como una epidemia, el Departamento de Higiene se puso a examinar sistemáticamente la enorme población de gatos callejeros, aunque nadie sabía si estos tenían que ver con la polio en mayor medida que los gatos domésticos. Lo que sí sabía la gente era que se trataba de una enfermedad sumamente contagiosa y que la mera proximidad física y los ya infectados podrían hacer que se transmitiese a quienes estaban sanos. Y por esta razón, a medida que el número de casos aumentaba imparable en la ciudad, y con ellos el temor de la comunidad, los padres de muchos niños de nuestro barrio les prohibieron utilizar la gran piscina pública del Olympic Park, en la cercana Irvingstown. Les prohibieron ir a los cines con aire acondicionado y tomar el autobús que iba al centro de la ciudad o viajar por el barrio de Downick hasta la avenida Wilson para ver a nuestro equipo de la Liga Menor, los Bears de Newark, que jugaban al béisbol en el Estadio Rupert. Nos advertían que no usáramos los lavabos públicos, ni bebiéramos de las fuentes públicas, ni tomáramos un trago de la botella de refresco de un compañero, ni nos resfriáramos, ni jugáramos con desconocidos, ni sacáramos libros en préstamo de la biblioteca pública, ni habláramos por teléfono público, ni compráramos comida en un tenderete callejero, ni comiéramos hasta habernos lavado a conciencia las manos con agua y jabón. Teníamos que lavar la fruta y las verduras antes de consumirlas y mantenernos a distancia de cualquiera que pareciese enfermo o se quejase de alguno de los síntomas reveladores de la polio. Se consideraba que la mejor protección de un niño contra la polio era que huyera de la tórrida ciudad y pasara el verano en un campamento en las montañas o en el campo, o bien a unos 100 kilómetros de distancia, en el litoral de Jersey. La familia que podría permitírselo alquilaba un dormitorio con derecho a la cocina en una pensión de Bradley Beach, un lugar formado por una playa de arena, un paseo marítimo entarimado y unos chalets alargados que ya llevaban varias décadas siendo populares entre los judíos del norte de Jersey. Ahí la madre y los niños irían a la playa para respirar el aire fresco y tonificante aire del océano durante toda la semana y el padre se reunirá con ellos los fines de semana y en las vacaciones. Por supuesto, se sabía que tanto en los campamentos de verano como en las poblaciones costeras se daban casos de polio, pero como no eran tan numerosos ni mucho menos como los registrados en Newark, existía la creencia generalizada de que, mientras que en los alrededores de la ciudad, con sus sucias aceras y su insalubre atmósfera, facilitaban el contagio, instalarse en un lugar desde el que se veía o oía el mar, o en el campo o en las montañas, era la mejor garantía para eludir la enfermedad. Así pues, los privilegiados favorecidos por la suerte desaparecían de la ciudad durante el verano, mientras que los demás nos quedábamos ahí haciendo exactamente lo que no debíamos, pues se sospechaba que el esfuerzo excesivo era otra posible causa de la polio. Repetíamos un turno de lanzamiento de pelota tras otro y jugábamos un partido de softball tras otro en el ardiente asfalto del patio del colegio. Nos pasábamos el día corriendo bajo el calor extremo, bebíamos con avidez el agua de las fuentes prohibidas. Entre uno y otro turno de lanzamientos nos sentábamos en un banco, apretujados,
aferrando en el regazo el desgastado y mugriento guante que fuera del campo usábamos para secarnos el sudor de la frente y evitar que nos llegara a los ojos, hacíamos el payaso y conversábamos con los polos empapados y las zapatillas apestosas, sin pensar que nuestra imprudencia podría condenar a cualquiera de nosotros y a estar encerrados de por vida en un pulmón de acero y a que se hicieran realidad los más atroces temores físicos. Solo una docena de niñas, más o menos, aparecían por ahí, en su mayoría chiquillas de 8 o 9 años, a las que normalmente se les veía saltando a la comba en un extremo del patio que daba en un callejón propiedad de la escuela y que estaba cerrado al tráfico. Cuando las niñas no saltaban de la comba, usaban la calle para jugar al tejo, la petanca, correr las bases o se pasaban el día entero haciendo brotar alegremente una pelota de goma color rosa. A veces cuando las niñas saltaban de la comba doble, haciendo girar 2 cuerdas en direcciones opuestas, uno de los chicos aparecía espontáneamente y apartando a la niña que estaba a punto de saltar, brincaba y se ponía a gritar burlonamente la canción favorita de las chicas mientras saltaban, enredándose a propósito con las cuerdas que pasaban a toda velocidad por encima de su cabeza. ¡H! Mi nombre es Hipopótamo. Las niñas le chillaban ¡Basta, basta! Y pedían ayuda al director del centro de verano, quien solo tenía que gritar desde el lugar del campo en el que se encontraba el alborotador, casi siempre era el mismo: ¡Déjalo ya, Miron! ¡Deja en paz a las chicas o te vas a casa! Entonces la airada protesta remitía. Pronto las cuerdas restallaban de nuevo en el aire y una saltadora tras otra entonaba la canción. Ah, mi nombre es Agnes y mi marido se llamaba Alphonse. Venimos de Alabama y traemos albaricoques. B. Mi nombre es Beth y mi marido se llama Bill. Venimos de las Bermudas y traemos bersas. C. Mi nombre es... Con sus voces infantiles, las niñas que estaban en el extremo del patio improvisaban de la A a la Z y empezaban de nuevo, aliterando los nombres al final del verso y a veces de una manera absurda en cada ocasión. Al saltar y corretear con entusiasmo, excepto cuando Miron Koffelmant y otros como él se entrometían y las imitaban tontamente, mostraban una energía asombrosa. A menos que el director del centro las llamara y les pidiese que se pusieran a la sombra de la escuela para protegerse del calor, no abandonaban aquella calle desde el viernes de julio, en el que finalizaba el trimestre de primavera, hasta el martes posterior al día de trabajo en el que comenzaban el trimestre de otoño, y solo podían saltar a la comba después de la escuela y durante el recreo. Aquel año, el director del centro de verano era Bucky Cantor, quien debido a una deficiencia visual que le exigía llevar unas gafas de gruesos cristales, era uno de los pocos jóvenes que no estaba luchando en la guerra. Durante el curso anterior, el señor Cantor se había convertido en un nuevo profesor de educación física de la escuela elemental Chandeleur Avenue, por lo que a muchos de los que frecuentábamos el centro de verano ya nos conocía de sus clases de gimnasia. Aquel verano tenía 23 años y era graduado por Soulside, la escuela de enseñanza media de Newark, a la que iban alumnos de diversas razas y religiones, y licenciado por la Universidad de Panzer de Educación Física e Higiene, en East Orange. Medía aproximadamente 1,65 m, y aunque era un excelente atleta y un temible competidor, su estatura, combinada con su vista deficiente, le había impedido formar parte de los equipos universitarios de fútbol, béisbol o baloncesto, y en las competiciones entre centros docentes había limitado su actividad deportiva a la jabalina y la halterofilia. Coronaba su cuerpo compacto con una cabeza de buen tamaño, cuyos rasgos estaban formados por ángulos muy pronunciados, pómulos anchos y muy marcados, frente ancha, mandíbula angulosa y una nariz larga y recta con un puente prominente que prestaba a su perfil la agudeza de una silueta grabada en una moneda. Sus labios carnosos estaban tan bien definidos como sus músculos y tenía el cutis atezado durante todo el año. Desde la adolescencia llevaba el pelo muy corto, al estilo militar, un corte que hacía resaltar sobre todo sus orejas, no porque fuesen demasiado grandes, porque no lo eran, ni tampoco porque las tuviera muy pegadas a la cabeza, sino porque, vistas de lado, su forma eran muy parecidas a las del as de picas de la baraja o a las alas de los pies alados de la mitología, con unos extremos superiores que no eran redondeados, como lo son en la mayor parte de las orejas, sino que casi terminaban en punta.
Antes de que su abuelo le pusiera el apodo de Buki, los amigos de la infancia con los que jugaba en la calle le llamaban As, sobrenombre inspirado no solo por su precoz existencia deportiva, sino por la insólita configuración de sus orejas. El conjunto de los planos oblicuos de su cara hacía que los ojos de color gris humo, con unos ojos alargados y estrechos como los de un oriental, parecieran profundamente encajonados, como si no estuviesen insertos en sus órbitas, sino en cráteres. La voz que surgía de aquel rostro delineado con tanta precisión era inesperadamente bastante aguda, pero no por eso el aspecto del joven resultaba menos imponente. Era un rostro de hierro forjado, resistente al desgaste, revelador de una asombrosa energía, el rostro de un joven robusto en quien podías confiar. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?